Marcó su primer gol en mundiales en Alemania, esto fue en el 2006 ante Serbia y Montenegro. Después en Sudáfrica 2010 Messi no marcó en el Mundial de Sudáfrica. Argentina compartió el grupo en aquella Copa del Mundo con Nigeria, con República de Corea y con Grecia. En Brasil 2014, luego de no anotar en Sudáfrica, Messi marcó 4 tantos en aquella Copa del Mundo, 1 contra Bosnia. También anotó ante la selección de Irán, y 2 frente a la selección de Nigeria. En la siguiente Copa del Mundo en Rusia 2018 marcó un gol. Lo hizo frente a la selección de Nigeria. En Qatar también se hizo presente Leo Messi. El argentino registró 7 anotaciones en esa Copa del Mundo, siendo el segundo mejor goleador. Quedó detrás de Kylian Mbappé. Y en esta Copa del Mundo, en el 2026, ya tiene 5 goles Leo Messi en 2 partidos. Vaya récord el que sigue implantando Lionel Messi prácticamente desde el 2010 hasta este 2026, las ediciones en las que ha participado Leo Messi. Y así celebraron en diferentes puntos los goles de Messi en la Copa del Mundo, después de lo que ha sido los 2 triunfos de la selección de Argentina, el que repasábamos recién frente a la selección de Austria, llevándose la victoria con doblete de Messi. La fiesta se prendió, bailemos con pasión, la vida va muy bien, cantemos otra vez. Ya está con nosotros Beto Murrieta. ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido, gracias por acompañarnos en Sports Center con esta imagen del Ángel de la Independencia, que ya estaba hace 40 años y hace mucho más, festejando y siendo testigo de ese gol del siglo que marcaba Diego Maradona. ¿Qué recuerdas de aquel 22 de junio? Y llévanos a lo que sucedió ese día, Beto. Michel, qué gusto saludarte. Yo tenía 20 años, trabajaba en Televisa, era el conductor del programa de resumen nocturno de la televisión en aquella época, y recuerdo que un fotógrafo del Heraldo de México fue el único que logró captar la imagen del momento en que Maradona toca con la mano el esférico, adelantándose a Shilton, el portero de Inglaterra, y manda el balón al fondo de la portería. Es un gol que es una trampa. Sin embargo, a mí me perturba un poco la glorificación de un gol con la mano, es una trampa, pero he escuchado a muchos argentinos que encuentran una justificación por todo el asunto que tiene que ver del contexto histórico-político de las Malvinas. Hace poquito entrevisté a Eduardo Sacheri, el famoso escritor argentino que es amante del fútbol y de Maradona, y ellos encuentran una justificación, y cuidado con que les digas lo contrario. No tanto a Sacheri, porque él es un hombre muy articulado y muy respetuoso y muy ecuánime, pero las reacciones de la gente argentina a la cual les dices que es una trampa, se encienden y se exaltan. Pero bueno, yo creo que es una viveza, podría yo decir que es una marrullería. Sí. Y en ese mismo partido, Michel, vino el gol que ya dices es el del siglo, con esa maniobra individual extraordinaria de Maradona. Con prácticamente 5 minutos, ¿no?, de diferencia, sí, entre el primero y el segundo gol de la selección de Argentina, que nos dejó para la historia no solamente la estampa del gol de Diego Maradona eludiendo a cuanto rival inglés se le presentó, se le puso enfrente, quitándose incluso a Peter Shilton, y el relato, quiero decir, icónico también de Víctor Hugo Morales, que se ha hecho famoso a lo largo del tiempo, ¿no? Correcto, el barrilete cósmico. Sí, le decía. Víctor Hugo Morales, uruguayo, por cierto, no argentino, pero un hombre que supo captar el momento y darle un enfoque literario. Ese gol lo narró en México Roberto Hernández Jr., que era un cronista muy polémico de Monterrey. Sí, sí, lo recuerdo. Te acordarás de Roberto Hernández Jr., que polarizaba mucho, que escandalizaba mucho, que era un muy buen narrador, con un timbre de voz muy particular, y él narró ese gol para la televisión mexicana, y también lo recuerdo, Michel, muy claramente. Claro que es menos conocida la narración de Roberto en comparación con la de Víctor Hugo, pero por supuesto que acompaña la voz de Morales la maniobra individual extraordinaria de Maradona. Imposible no recordar lo que sucedió en la cancha del Estadio Azteca
un 22 de junio de 1986, a 40 años. Decía en varias de las entrevistas el propio Maradona que cuando platicaba con Héctor Enrique, que es el que le entrega la pelota en el medio campo, le decía, ¿viste qué pase de gol te di? Muy buena. Le decía Sí. Héctor Enrique a Diego Maradona. Exacto. Sí, buena anécdota, porque el balón lo toma en su propio terreno y empieza a driblar contrincantes. Eran otros tiempos también, Michel, porque yo me acuerdo que no era tan restringido el acceso para la prensa. Yo creo que en menos de 30 días tuve la fortuna de entrevistar 3 o 4 veces a Maradona, lo cual hoy sería impensable entrevistar a Messi tan seguido o siquiera una sola vez. Eran tiempos un poquito más laxos en términos de rigidez periodística y de los permisos y del acceso de la prensa. Pero sí, esa es una muy buena anécdota del pase para gol que le pone Enrique. Antes de cerrar el tema de ese gol a 40 años de distancia, hubo una jugada con el Barcelona en la que existe cierta similitud, ¿no? Donde Messi marca un gol. Hubiera sido fantástico que en esta Copa del Mundo tuviéramos a Messi en la cancha del Estadio Azteca para cerrar ese ciclo, ¿no? Sí. Sobre todo, Beto, por la manera en la que se está presentando Messi con la selección de Argentina como campeón del mundo en este campeonato mundial, ¿no? Marcando ya 5 goles, 3 en su primer partido, y esta tarde hizo 2 Leo Messi de nueva cuenta. Se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales, por encima de Klose, por encima de Gerd Müller, por encima de Mbappé. Y esto es muy importante señalarlo, Michel, porque no es un centro delantero. Messi es un volante creativo. Pero es un goleador, ¿no? Pero es goleador, es un volante goleador. Pero esto también tiene esa parte de mérito. La jugada que hace hoy en la primera parte es muy sabida. La pantalla es magnífica con el túnel que deja pasar Thiago Almada para que Messi marque con la parte interna, porque no necesita pegarle fuerte al balón, simplemente colocarlo para vencer la portería austriaca. Y pudo ser triplete también de Leo Messi, ¿no? Termina fallando un penalti previamente a ese gol que hace ya sobre lo que fue el tiempo de agregado en el partido. Es el máximo goleador en la historia de los mundiales y el máximo fallador de penales, porque hoy llegó a 3 penales fallados en mundiales, 1 en Rusia, 1 en Qatar y 1 hoy en el Campeonato de Norteamérica 2026. ¿Cómo podemos dimensionar lo que es hoy Leo Messi en el panorama futbolístico mundial? No solamente con clubes, sino ya también con selección, que era una asignatura que tenía pendiente, más allá de la polémica que existe, la cumple en Qatar levantando la Copa del Mundo, y ahora llegando a esta que para muchos era imposible, ver a Messi, ver a Cristiano, los estamos viendo y además en una forma espectacular. ¿Cómo dimensionamos eso, Beto? Pues con la importancia que merece un jugador tan importante, tan talentoso, tan inteligente, porque da la impresión de que deambula con despreocupación en el terreno de juego, pero apenas el balón llega a su radio de acción, él se pone las pilas, actúa, desequilibra, entrega o dispara. Es un jugador todoterreno, es un jugador importantísimo, talentosísimo, y me da la impresión también que durante la inacción, cuando no está tocando la pelota y está caminando en el terreno de juego, no es que esté sustrayéndose del juego, sino que realmente está leyéndolo, está interpretándolo mejor que nadie. Un jugador muy inteligente, muy brillante, un histórico, y es un placer que estemos disfrutando de esta época con Messi todavía en el terreno de juego y metiendo goles, como tú dices. Sin duda. 2 cosas para concluir. La primera, vendrán los detractores de Leo Messi, ¿no? Y dirán que tendría que sumar solamente un gol en esta Copa del Mundo, porque después de marcar su primer gol en el partido anterior debió ser expulsado. Eso es una realidad. Creo que coincidimos todos en ello, ¿no? Porque fue una jugada que además en el 1986 puedo entender que sin existir el VAR, esa mano de Diego Maradona no se haya percatado ni el árbitro asistente ni el árbitro central. Hoy, con el videoarbitraje, con el VAR, es imposible no darte cuenta de una situación como esas o de una falta que ameritaba la tarjeta roja. No les faltará razón a quienes digan que hoy no tenía que haber jugado. ¿Sí? Tendría que haber estado suspendido el día de hoy, porque como bien apuntas, era roja, había VAR, ni siquiera amarilla le sacaron en el partido anterior. Así que como
como decimos, todo esto bueno de Messi en un equilibrio razonable, tenemos que decir también que tenía que haber sido expulsado en el primer partido. Sí, de acuerdo. Que eso directamente no es culpa, ¿no? De Leo Messi, se equivoca, luego él hace su trabajo, lo hace de manera fantástica y termina marcando el triplete en el primer partido y ahora doblete. Para terminar, Beto, después de lo que has visto de Argentina y en esta Copa del Mundo y en particular de Leo Messi, ¿es firme candidata al título? ¿La pondrías como candidata número 1 a repetir el título en la Copa del Mundo? Buena pregunta. No sé si número 1, porque está España, está Francia, desde luego también, pero sí está ahí como una firme candidata Argentina a volver a ser campeona del mundo en este año de 2026. Que independientemente de los rivales no ha dejado dudas, ¿no? Argentina. Claro, ha sido contundente en el primer partido frente a los argelinos y ha sido contundente el día de hoy frente a los austríacos también. Bien, pues gracias a Beto Murrieta por acompañarnos en Sport Gracias, Center. Michel. A 40 años de ese icónico gol de Diego Maradona y con el doblete de Leo Messi esta tarde. Continuamos en Sport Center.